Un sonido seco, metálico, resonó por el apartamento, rompiendo el pesado silencio de la mañana. No fue un estruendo de algo que se rompe, sino el clic de una cerradura, de algo que se sella, de un destino que se traza con una frialdad burocrática. Valeria estaba allí, inmóvil en el pasillo, con los ojos fijos en la puerta que se cerraba, no desde adentro, con la familiaridad de un adiós, sino desde afuera, con la impersonalidad de una expulsión. Un hombre de traje oscuro, con un maletín en la mano, se giró hacia ella, con una mirada de lamento profesional en su rostro impasible, una máscara de formalidad que apenas disimulaba la inconveniencia de la situación. No hubo palabras, solo un asentimiento de cabeza, un gesto final que parecía cargar el peso de un veredicto irrevocable, una sentencia pronunciada sin derecho a defensa. El chasquido de la llave en la cerradura fue el punto final de una frase no dicha, de una vida que acababa de ser reescrita sin su consentimiento, sin su participación, como si ella fuera una mera espectadora de su propia tragedia. No lloró. No gritó. La garganta estaba seca, la voz atrapada en algún lugar entre el shock y la incredulidad. Solo sintió el aire enrarecido en sus pulmones, una presión invisible aplastando su pecho, como si una mano gigante la apretara, robándole el aliento. El mundo a su alrededor parecía haber perdido el color, los sonidos amortiguados, como si una gruesa capa de cristal la separara de la realidad, transformando todo en una escena distante e irreal. El olor a café fresco que antes llenaba la cocina, un aroma de confort y rutina, ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por el olor frío y metálico de la desesperación, del final. Sus dedos se apretaron en el dobladillo de su blusa, la tela arrugada bajo la fuerza de su mano, la única manifestación externa de la tormenta que rugía en su interior, un torbellino de emociones contenidas. Aquel apartamento, antes un refugio de risas y sueños, de planes y promesas susurradas, ahora era solo una cáscara vacía, una tumba para las promesas rotas, para el futuro que se desvanecía. Cerró los ojos, buscando un instante de oscuridad para esconderse, para huir de la imagen, pero la puerta cerrada con llave, la mirada distante del hombre, persistía, grabada a fuego en su mente, un tatuaje de dolor. El silencio que siguió no era de paz, sino de un vacío ensordecedor, el sonido de la ausencia de todo lo que un día fue suyo, de todo lo que ella había construido con tanto cariño y dedicación. Era el sonido del luto por una vida que se fue, abruptamente, sin aviso. Meses antes, la vida de Valeria era un mosaico de pequeños placeres y grandes esperanzas, un cuadro pintado con colores vibrantes de felicidad y optimismo. Ella, una diseñadora gráfica talentosa y dedicada, con un ojo agudo para la estética y una pasión por transformar ideas en realidad visual, equilibraba con maestría la carrera y la maternidad. Su esposo, Mateo, un arquitecto con ambiciones grandiosas, siempre soñando en grande y con un carisma que cautivaba a todos, era el centro de su universo, el padre de su pequeña y adorada hija, Lucía, de apenas 5 años. A los ojos de quien los veía desde afuera, eran el retrato de la familia moderna y exitosa, viviendo en un apartamento acogedor y elegantemente decorado en una zona exclusiva de Guadalajara, con planes para un futuro aún más brillante, quizás una casa más grande, viajes, la educación de Lucía en una buena escuela. Valeria pasaba horas frente a la computadora, inmersa en sus proyectos, transformando ideas en imágenes que cobraban vida, mientras Mateo garabateaba diseños en su tablero, soñando con rascacielos imponentes y edificios icónicos que llevarían su firma. La risa cristalina de Lucía, un sonido puro y contagioso, era la banda sonora constante de su hogar, un recordatorio diario del amor que los unía, de la alegría que llenaba cada rincón de aquel espacio. Valeria se enorgullecía de la casa que construyeron juntos, no solo de las paredes y muebles elegidos a mano, sino de la atmósfera de cariño, complicidad y apoyo mutuo que cultivaban. Ella creía en Mateo, en su talento innegable, en su capacidad de transformar cualquier sueño en realidad, de superar cualquier obstáculo. Esa fe inquebrantable era el cimiento de todo, la roca sobre la cual su felicidad estaba construida. Pero detrás de la fachada de perfección, una sombra silenciosa e insidiosa comenzaba a extenderse, corroyendo las bases de aquella vida aparentemente sólida. Mateo, con su carisma y su facilidad para hacer amigos, también tenía un lado impulsivo, una atracción peligrosa por el riesgo, una sed de adrenalina que mantenía en secreto.
Lo que comenzó como apuestas inocentes en partidos de fútbol con los amigos, una forma de ocio y socialización, se transformó rápidamente en una compulsión secreta, alimentada por la emoción del juego y la ilusión de una ganancia fácil, de una fortuna rápida. Escondía sus pérdidas, minimizaba los riesgos para sí mismo, y cada pequeña victoria lo impulsaba a ir más lejos, a buscar sumas mayores, a endeudarse en un ciclo vicioso que no podía o no quería romper, atrapado en la telaraña de su propia ambición desmedida. Valeria, inmersa en su trabajo creativo y en el cuidado de Lucía, solo notaba pequeños cambios en el comportamiento de su esposo, la creciente irritabilidad de Mateo, las noches en que llegaba más tarde, las llamadas susurradas que atendía en otra habitación, la forma en que evitaba ciertos temas. Ella atribuía todo al estrés del trabajo, a la presión de su ambiciosa carrera, e intentaba ser aún más comprensiva, más presente, más paciente, sin imaginar la telaraña de mentiras y deudas que él tejía en las sombras, una red que estaba a punto de engullirlos a todos. La verdad, cuando llegó, no fue un susurro discreto, sino un grito ensordecedor que destrozó la paz de su mundo. Fue una tarde de martes, un día común, cuando Valeria estaba terminando un proyecto urgente, concentrada en la pantalla de la computadora, que el timbre sonó insistentemente, con una urgencia que no era la de un vecino o de un repartidor. Al abrir la puerta, se encontró con dos hombres de semblante serio, vestidos con trajes impecables, y un oficial de justicia, cuya presencia ya anunciaba algo grave. No pidieron permiso, simplemente entraron, con un maletín lleno de documentos en las manos, la formalidad de sus movimientos contrastando con la invasión de su espacio. El aire del apartamento pareció congelarse, denso y pesado. «¿Señora Valeria Morales?», preguntó uno de ellos, con voz grave y sin emoción, un tono que no admitía cuestionamientos. «Hemos venido a cumplir una orden de embargo. Este inmueble está siendo recuperado por el banco debido a deudas acumuladas». Las palabras golpearon a Valeria como puñetazos físicos, cada sílaba un martillo en su cabeza. ¿Embargo? ¿Deudas? Intentó argumentar, decir que había un error, que tenían una hipoteca al día, que todo estaba en orden, pero los documentos en sus manos eran irrefutables, fríos e impersonales. Mateo había contraído préstamos gigantescos, usando el apartamento como garantía, y los pagos estaban atrasados hacía meses, una negligencia criminal. No eran solo deudas bancarias, también había mención a prestamistas, a intereses exorbitantes que crecían exponencialmente, a amenazas veladas que parecían sacadas de las páginas de una novela policial. El mundo de Valeria se derrumbó en un instante, pulverizado por la crueldad de la realidad. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, la cabeza girando en un torbellino de incredulidad y pánico, un vértigo que le impedía pensar con claridad. Lucía, que jugaba en la sala, ajena a la tragedia que se desarrollaba, corrió hacia ella, sintiendo la tensión en el aire, el cambio abrupto en la atmósfera. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó la niña, con los ojos grandes y asustados, reflejando el terror que veía en el rostro de su madre. Valeria la abrazó con fuerza, intentando protegerla de aquella realidad cruel que invadía su hogar, de la violencia silenciosa de la burocracia. Los hombres comenzaron a catalogar los bienes, a mover los muebles, a vaciar la vida que ella había construido con tanto esfuerzo y amor. Cada objeto, cada recuerdo, cada pedazo de su historia, parecía ser arrancado de sus manos con una violencia silenciosa, pero devastadora. La cuna de Lucía, la mesa del comedor donde compartían comidas y risas, las fotos en la pared que registraban momentos felices, todo se convertía en parte de una lista de pérdidas, de un inventario de un naufragio. La humillación era palpable, la mirada de los vecinos curiosos que espiaban por la puerta, el silencio incómodo de los hombres que hacían su trabajo con una eficiencia despiadada. Valeria se sintió expuesta, vulnerable, como si su dignidad estuviera siendo desnudada en plaza pública, para el juicio de todos. ¿Dónde estaba Mateo? ¿Cómo pudo hacer esto? El dolor de la traición se mezclaba con la desesperación de la pérdida, y lo único que importaba era la seguridad de su hija, que ahora estaba en riesgo, sin un techo, sin un futuro cierto. La rabia comenzaba a burbujear, una furia fría contra el hombre que había destruido todo. El apartamento, antes vibrante con la vida, las risas y los sueños de Valeria, Mateo y Lucía, ahora era un eco vacío,
una tumba de recuerdos. Las paredes desnudas parecían gritar la ausencia de los cuadros coloridos, de los muebles cuidadosamente elegidos, de las fotografías que registraban momentos felices. Valeria y Lucía se vieron obligadas a mudarse a una pequeña habitación en la casa de la madre de Valeria, doña Mariana, una mujer fuerte, con un corazón enorme, pero con la salud frágil y un espacio ya apretado, donde cada centímetro era disputado. La mudanza fue un golpe duro para Lucía, que no entendía por qué ya no podía dormir en su propia habitación, porque sus juguetes estaban apilados en cajas y porque su mamá lloraba bajito por la noche, escondida en la almohada. Valeria intentaba disimular el dolor, inventando historias sobre una aventura en casa de la abuela, sobre una temporada de vacaciones, pero el brillo en los ojos de su hija había disminuido, reemplazado por una melancolía precoz, una sombra de tristeza que la acompañaba. Cada noche, al acostar a Lucía, Valeria sentía el peso de la culpa y la impotencia, una carga abrumadora. Había prometido un mundo seguro y feliz para su hija, y ahora, ese mundo se desmoronaba bajo sus pies, arrastrado por la irresponsabilidad y la codicia de Mateo. Mateo, por su parte, había desaparecido como un fantasma. Después del embargo del apartamento, simplemente se esfumó, se evaporó, dejando a Valeria para lidiar sola con el caos que él había creado, con las ruinas de una vida. Las pocas veces que ella logró contactarlo, sus palabras eran evasivas, llenas de promesas vacías de que resolvería todo, de que era solo un malentendido, de que necesitaba tiempo. Pero los días se transformaron en semanas, y la situación solo empeoraba, como una herida que se infecta. Los prestamistas, antes solo una mención aterradora en los documentos del embargo, comenzaron a manifestarse de forma concreta y aterradora. Llamadas anónimas a cualquier hora del día o de la noche, mensajes amenazantes dejados en el buzón de voz, e incluso visitas indeseadas a la casa de doña Mariana, que dejaban a Valeria en pánico, con el corazón acelerado. Querían el dinero de Mateo, y no les importaba quién pagaría la cuenta, quién sufriría las consecuencias. La seguridad de Lucía, que antes era una preocupación abstracta, se convirtió en una amenaza real e inminente, palpable en cada sombra, en cada ruido. Valeria se sentía acorralada, sin salida, como un animal herido que intenta proteger a su cría con las últimas fuerzas. La rabia por Mateo crecía cada día, mezclada con un profundo sentimiento de abandono, de traición y de una soledad abrumadora. En medio de la desesperación que la consumía, la única persona que parecía entender la profundidad de su dolor y la complejidad de su situación era su amiga de toda la vida, Camila. Camila, una mujer práctica, resuelta y con un corazón enorme, era hermana de una renombrada médica especialista en reproducción asistida, la doctora Daniela. Visitaba a Valeria con frecuencia, trayendo comida para ayudar con los gastos, ayudando con Lucía para que Valeria pudiera tener un momento de respiro y, sobre todo, escuchando, ofreciendo un hombro amigo y palabras de consuelo. En una de esas visitas, mientras Lucía dormía tranquilamente en la pequeña habitación y doña Mariana estaba en la cocina, preparando un té, Camila se sentó al lado de Valeria en el pequeño sofá de la sala, con la mirada seria y ponderada. Valeria, sé que lo que voy a decir puede parecer una locura, puede chocarte, pero necesitas escuchar, necesitas considerarlo, comenzó Camila, con la voz baja y cautelosa, como si estuviera pisando huevos. Mi hermana, la doctora Daniela, está trabajando en un caso muy delicado, muy específico. Una pareja rica, con problemas de fertilidad complejos, busca desesperadamente una madre de alquiler. Son muy exigentes, necesitan a alguien con un tipo de sangre específico, con un historial de salud impecable, y tú encajas perfectamente en todos los requisitos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, un shock eléctrico que la hizo retroceder. ¿Madre de alquiler? La idea era absurda, casi ofensiva, una afrenta a su esencia materna. ¿Engendrar un hijo para otra persona? Su cuerpo, su esencia, su amor materno. ¿Cómo podría ella siquiera considerar algo así, algo tan íntimo y personal? La propuesta de Camila flotó en el aire como una nube oscura, cargada de dilemas morales, éticos y emocionales, un peso que la asfixiaba. Valeria sintió un nudo en la garganta, una mezcla de repulsa instintiva y una extraña, casi imperceptible, chispa de esperanza,
una luz tenue al final del túnel. Camila, estás loca. No puedo hacer eso. Es contra todo lo que creo, contra mis principios, contra mi naturaleza, susurró Valeria, con la voz ahogada por las lágrimas que amenazaban con rodar. La idea de entregar un bebé que llevaría en su vientre durante 9 meses, de sentir sus primeros movimientos, de escuchar su corazón latiendo fuerte, de crear un vínculo tan profundo, y luego simplemente entregarlo, parecía una tortura inimaginable, un dolor que ella no podría soportar. Era como arrancar un pedazo de su alma, de su propia carne. Pensó en Lucía, en el amor incondicional y abrumador que sentía por su hija, y la perspectiva de generar una vida para otra familia la llenó de un vacío existencial, de una angustia profunda. Camila, sin embargo, no retrocedió, manteniendo la mirada firme y comprensiva. Valeria, sé que es difícil, que es una decisión que va contra todo lo que siempre pensaste. Pero piénsalo bien, con la cabeza fría. Pagan muy bien. Lo suficiente para que pagues todas las deudas de Mateo, garantices la seguridad de Lucía, le des un futuro, y empieces tu vida de cero, lejos de todo este lío. Es una salida, Valeria. La única que veo ahora, la única que puede sacarte de este hoyo. Aquellas palabras, garantizar la seguridad de Lucía, resonaron en la mente de Valeria, superponiéndose a todas sus objeciones morales, a todos sus miedos y prejuicios. La imagen de los prestamistas, de las llamadas amenazantes, del miedo constante que sentía por su hija, era una carga insoportable, una espada sobre su cabeza. Miró el rostro dormido de Lucía, que dormía en la habitación de al lado, con la inocencia de una niña, y sintió una punzada en el corazón, un dolor físico. ¿Qué no haría ella para proteger a su hija? ¿Qué no sacrificaría, no soportaría, no enfrentaría? La humillación de perderlo todo, la traición de Mateo, la vulnerabilidad de su familia, todo eso la empujaba a un precipicio de decisiones desesperadas, de elecciones que ella jamás imaginó tener que hacer. La idea de ser madre de alquiler, antes impensable, antes una aberración, comenzó a infiltrarse en sus pensamientos como una última y dolorosa alternativa, un último recurso para salvar lo que quedaba de su vida. Era un sacrificio extremo, una renuncia a una parte de sí misma, a una parte de su identidad, pero quizás era el único camino para reconstruir la vida de Lucía, para darle el futuro seguro y feliz que Mateo le había robado. La decisión no sería fácil, sería la más difícil de su vida, pero la necesidad de proteger a su hija era más fuerte que cualquier dogma, cualquier prejuicio, cualquier dolor personal que ella pudiera sentir. Era el amor materno en su forma más pura y sacrificial. La decisión de Valeria no surgió de una epifanía súbita, de un momento de claridad instantánea, sino de una serie de noches de insomnio, pasadas en vela, con la mente en un torbellino. Vino de miradas furtivas a Lucía dormida, con la inocencia que tanto quería preservar, y de conversaciones silenciosas con su propia conciencia, que debatía los pros y los contras de una elección tan drástica. Cada día que pasaba, la presión de los prestamistas aumentaba, sus amenazas se volvían más explícitas, más cercanas, más aterradoras. Un día, una nota anónima fue dejada en la puerta de la casa de doña Mariana, con una foto de Lucía saliendo de la escuela, una sonrisa inocente en el rostro, una imagen que heló la sangre de Valeria. El pánico la invadió, transformando su miedo en terror. Ya no se trataba de dinero, ya no se trataba de bienes materiales, se trataba de la vida de su hija, de su seguridad, de su integridad. Esa noche, con el corazón hecho pedazos, desgarrado por la angustia, llamó a Camila. Con la voz entrecortada, las palabras casi inaudibles, dijo, con la voz temblorosa, «Acepto. Lo hago. Seré madre de alquiler. Pero necesito garantías. Necesito saber que Lucía estará segura, que nada malo le pasará». La rendición no fue una señal de debilidad, sino de una fuerza abrumadora, la fuerza de una madre dispuesta a todo, a sacrificarse por su cría. Los días siguientes fueron un borrón de exámenes médicos exhaustivos, consultas con abogados especializados en derecho reproductivo y encuentros formales con la doctora Daniela, hermana de Camila. Valeria se sentía como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por fuerzas mayores que ella, por un destino que parecía haber sido trazado sin su permiso. La doctora Daniela,
una mujer elegante, profesional y con una postura impecable, explicó cada etapa del proceso de reproducción asistida con una frialdad clínica que contrastaba drásticamente con la tormenta emocional que Valeria vivía. Los exámenes confirmaron que Valeria era la candidata ideal. Su tipo de sangre raro y su salud impecable eran exactamente lo que la pareja buscaba, una combinación perfecta de factores biológicos. El contrato era extenso, lleno de cláusulas complejas y términos jurídicos que apenas comprendía, pero una de ellas destacaba, brillando como una promesa: una suma sustancial sería depositada en una cuenta segura, accesible a Valeria solo después del nacimiento y entrega de los bebés. Era el precio de su esperanza, el valor de la seguridad de Lucía, el costo de un futuro que ella intentaba desesperadamente reconstruir. Valeria afirmó, sintiendo que la pluma pesaba en su mano, cada trazo una renuncia, un sacrificio, una entrega de sí misma. El encuentro con la pareja contratante fue un shock, una revelación que la dejó sin aliento. Valeria había imaginado personas discretas, quizás incluso un poco tímidas, dadas las circunstancias tan particulares. Pero lo que encontró fue a un arquitecto famoso, renombrado por sus proyectos audaces y su fortuna incalculable, el mismo Andrés Lefebvre que su esposo tanto envidiaba y del que hablaba con admiración, casi con obsesión. A su lado, su esposa, Élodie, una mujer de belleza deslumbrante, con rasgos finos y elegantes, pero con una mirada fría y distante, que parecía evaluar a Valeria de arriba abajo, como si fuera un objeto en subasta, una mercancía a ser inspeccionada. Andrés, a pesar de su postura imponente y su reputación, parecía más contenido, con un brillo de aprensión e incluso de tristeza en los ojos, un contraste con la dureza de su esposa. Élodie, sin embargo, no se molestó en disimular su desprecio, su superioridad. «Espero que entiendas la seriedad de tu papel aquí», dijo ella, con voz pulcra, pero cortante como una cuchilla. «Estás llevando a mis hijos. No lo olvides, ni por un segundo». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La humillación de ser tratada como un mero recipiente, un útero alquilado, una incubadora humana, era casi insoportable, una afrenta a su dignidad. La situación se volvió aún más compleja y dolorosa cuando Élodie impuso una condición innegociable, una exigencia que parecía haber sido diseñada para maximizar la incomodidad de Valeria. Ella debería mudarse a la mansión de la pareja durante todo el embarazo. «Necesitamos asegurarnos de que seguirás todas nuestras indicaciones, que tendrás la mejor alimentación, el mejor seguimiento médico y psicológico. Y, claro, para evitar cualquier apego innecesario», declaró Élodie, con un tono de voz gélido, cortante, sin ningún rastro de empatía. La idea de separarse de Lucía por tantos meses, de vivir bajo el mismo techo con aquella mujer arrogante y fría, era un tormento, una tortura psicológica. Valeria intentó argumentar, suplicar, explicar la importancia de estar cerca de su hija, pero Élodie fue irreductible, inflexible. «O es así, o no hay acuerdo. Encuentra otra forma de pagar las deudas de tu esposo, si es que puedes». La amenaza velada era clara, un ultimátum que la dejaba sin opciones. Valeria se sintió atrapada en una trampa, sin escapatoria, sin un hilo de esperanza. La noche en que los prestamistas invadieron la casa de doña Mariana fue el punto de no retorno, el momento en que todas las dudas de Valeria se disiparon, sustituidas por una certeza dolorosa. Valeria estaba en la habitación, intentando calmar a Lucía, que estaba asustada por los ruidos de la calle, cuando escuchó gritos y el ruido de cosas rompiéndose en la sala. Los hombres, furiosos por la falta de pago, habían perdido la paciencia, la poca que tenían. No tocaron a Lucía, pero la visión del terror en los ojos de su hija, el llanto incontrolable de la niña, que se aferraba a ella con desesperación, fue suficiente para que Valeria tomara su decisión final, irrevocable. A la mañana siguiente, con el corazón en pedazos, desgarrado por el dolor de la separación, se despidió de Lucía. La niña, sin entender la gravedad de la situación, se aferró a su madre, preguntando cuándo volvería, con la voz entrecortada. «Pronto, mi amor. Mamá va a trabajar un poquito lejos, pero pronto vuelve, te lo prometo», prometió Valeria, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro, mojando el cabello de su hija. Aquel abrazo, el olor de Lucía en sus brazos, sería su fuerza en los meses venideros,
su ancla en medio de la tormenta. Se mudaría a la mansión de Andrés y Élodie, aceptando el sacrificio, la humillación, la separación, todo por la seguridad de su hija, por el futuro que ella merecía. La mansión de Andrés y Élodie era un universo aparte, un laberinto de lujo ostentoso y frialdad glacial, donde cada objeto parecía gritar riqueza, pero donde el calor humano era una rareza. Valeria se sentía como una intrusa, una sombra silenciosa en un escenario grandioso que no le pertenecía, un escenario donde ella era solo una figurante. Su habitación, aunque espaciosa y elegantemente decorada con muebles caros y telas finas, parecía una celda dorada, un lugar donde estaba confinada, no acogida. Las reglas eran claras e implacables, dictadas por Élodie con una autoridad incuestionable, horarios rígidos para las comidas, consultas médicas frecuentes y reposo absoluto. Élodie supervisaba todo con una mirada vigilante, cada gesto de Valeria era escrutado, cada palabra, medida, como si estuviera bajo constante evaluación. La presencia de Andrés era más rara, pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina, inmerso en proyectos o en viajes de trabajo, pero cuando estaba presente, su aura era de una melancolía contenida, un contraste con la dureza y la impaciencia de su esposa. Valeria se sentía un objeto, un recipiente, un medio para un fin, y cada día, la nostalgia de Lucía le apretaba el pecho, un dolor constante y punzante que la acompañaba en cada rincón de aquella imponente casa, en cada pasillo silencioso. Los primeros días en la mansión estuvieron marcados por una soledad abrumadora, un vacío que la consumía por dentro. Valeria intentaba adaptarse a la rutina impuesta, a las miradas curiosas y a veces juzgadoras de los empleados, a la ausencia de cualquier calor humano, de cualquier palabra de consuelo. Las comidas eran silenciosas, con Élodie haciendo comentarios puntuales y críticos sobre la dieta de Valeria, siempre con un tono de superioridad y desdén, como si estuviera controlando un experimento. Andrés, cuando estaba presente, intentaba ser educado, haciendo preguntas protocolares, pero la tensión entre él y Élodie era palpable, un abismo silencioso que los separaba, una barrera invisible de resentimiento y distancia. Valeria observaba la dinámica de la pareja, percibiendo que, detrás de la fachada de riqueza y éxito, había una profunda infelicidad, una laguna emocional que ni todo el dinero del mundo podría llenar. Se preguntaba qué los había llevado a esa decisión extrema de tener un hijo por medio de una madre de alquiler, pero no se atrevía a preguntar, consciente de su lugar allí. Su función era clara, llevar una vida, no cuestionar las vidas ajenas, no invadir la privacidad de sus empleadores. El proceso de fertilización in vitro fue una mezcla de esperanza y aprensión, una montaña rusa emocional. Valeria sentía su cuerpo siendo invadido por hormonas, por procedimientos médicos que la dejaban vulnerable, por una expectativa que no era totalmente suya, pero que la envolvía. Intentaba desconectarse emocionalmente, repitiéndose a sí misma, como un mantra, que ese bebé no era suyo, que era solo un trabajo, un medio para un fin, una forma de salvar a Lucía. Pero la naturaleza humana es traicionera, y el instinto materno, poderoso. Cuando la doctora Daniela confirmó el embarazo, un pequeño temblor recorrió a Valeria, una chispa de vida que la afectó profundamente. Era real. Había una vida creciendo dentro de ella, una nueva existencia que ella llevaba. Intentó reprimir la emoción, pero una chispa de algo nuevo, algo maternal, se encendió en su interior, una conexión que no podía controlar. Élodie, al recibir la noticia, exhibió una sonrisa fría y satisfecha, una expresión de triunfo, como si hubiera conquistado un objetivo. Andrés, por otro lado, se permitió una sonrisa más genuina, un brillo de alivio y gratitud en sus ojos, que Valeria notó y guardó en su memoria, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. La primera consulta de rutina, algunas semanas después, trajo un giro inesperado que sacudió a Valeria hasta lo más profundo, cambiando completamente la perspectiva de su viaje. Acostada en la camilla, observando la pantalla del ultrasonido, escuchó a la doctora Daniela decir, con una voz que intentaba ser neutra, profesional, pero que llevaba un tono de sorpresa e incluso de admiración. Valeria, parece que tenemos una sorpresa aquí. No es un bebé, son dos. Estás embarazada de gemelos. Las palabras resonaron en la sala, golpeando a Valeria como un rayo, un shock que la dejó sin habla.
¿Gemelos? No era uno, sino dos corazones latiendo dentro de ella, dos vidas que ella llevaba. El shock fue inmenso, la alegría y el pánico mezclándose en un torbellino de emociones contradictorias. Se había preparado para entregar un bebé, para desapegarse de una vida, pero dos. El vínculo que intentaba evitar, que intentaba reprimir, comenzó a formarse de manera aún más intensa, más incontrolable, más profunda. Era como si su cuerpo y su alma se estuvieran negando a seguir el contrato, a desapegarse. La noticia de los gemelos generó reacciones distintas y reveladoras, exponiendo aún más las personalidades de Andrés y Élodie. Élodie, al saberlo, se puso furiosa, su rabia explotando en palabras cortantes. ¿Gemelos? Eso no estaba en el contrato. Es un absurdo. Más gastos, más complicaciones, más problemas, exclamó, con la voz llena de indignación y egoísmo, sin ningún rastro de alegría o emoción. Su preocupación era puramente logística y financiera, sin ningún vestigio de alegría o de un instinto materno. Andrés, sin embargo, reaccionó de forma diferente. Aunque inicialmente sorprendido, una sonrisa lenta y emocionada apareció en su rostro, un brillo de felicidad genuina. Miró a Valeria con una gratitud que ella nunca había visto antes, una mirada que parecía reconocer su sacrificio de una forma que Élodie jamás haría, jamás comprendería. Dos hijos, murmuró, casi para sí mismo, con la voz ahogada por la emoción, y por un breve momento, Valeria vio un atisbo de un hombre diferente, un padre, detrás de la fachada de arquitecto famoso y exitoso. La distancia entre Andrés y Élodie se profundizó aún más con esta noticia, una grieta que se convertía en un abismo, y Valeria sintió que, de alguna manera, se estaba convirtiendo en una pieza central en un drama familiar que iba mucho más allá del contrato de maternidad-alquiler, un drama que la envolvía de forma ineludible. La noticia del embarazo de gemelos, aunque un shock inicial que la desestabilizó, trajo consigo un extraño e inesperado cambio en la dinámica de la mansión, alterando sutilmente las relaciones entre sus habitantes. Élodie, después de la explosión inicial de rabia y frustración, se volvió aún más distante, casi ausente, como si la situación de los gemelos fuera un problema que prefería ignorar. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera, en eventos sociales lujosos, viajes de negocios o encuentros con amigas, dejando a Valeria bajo el cuidado del personal de la casa y, sorprendentemente, de Andrés. El arquitecto, antes reservado y distante, comenzó a acercarse a Valeria con una cautela y una gentileza que ella no esperaba, una atención que la sorprendía cada día. Preguntaba por su bienestar, por los bebés que crecían en su vientre, e incluso por Lucía, demostrando una empatía y una preocupación que contrastaba drásticamente con la frialdad y el desinterés de su esposa. Valeria se sentía confusa con este acercamiento. ¿Era gratitud? ¿Compasión? ¿O algo más complejo, un sentimiento naciente que no conseguía descifrar, que la dejaba inquieta? Los días se arrastraban, lentos y llenos de una expectativa silenciosa, y la barriga de Valeria comenzaba a crecer, un recordatorio constante de la vida que llevaba y del inmenso sacrificio que hacía. La nostalgia de Lucía era una herida abierta, un dolor constante que la acompañaba en cada momento, y las llamadas diarias a la casa de doña Mariana eran su único consuelo, su único vínculo con su propia vida. Lucía, por su parte, sentía la ausencia de su madre de forma profunda, y su llanto nocturno, que doña Mariana relataba con tristeza, era un eco del dolor de Valeria, un lamento compartido. En una de esas llamadas, doña Mariana mencionó que Lucía tenía fiebre alta y no paraba de preguntar por su madre, llamándola en medio del delirio. El corazón de Valeria se apretó en un dolor físico, una angustia insoportable. Necesitaba ver a su hija, aunque fuera por un instante, para calmarla, para abrazarla. Impulsada por un amor incontrolable y desesperado, Valeria decidió que haría una visita secreta a Lucía el día del cumpleaños de la niña, que se acercaba rápidamente. Era un riesgo enorme, una ruptura de las reglas de Élodie, pero la necesidad de abrazar a su hija era más fuerte que cualquier prohibición, cualquier miedo. El día del cumpleaños de Lucía, Valeria ideó un plan meticuloso, con la precisión de una espía. Con la ayuda discreta de uno de los choferes de la mansión,
Un hombre gentil y de pocas palabras que parecía sentir lástima por su situación, logró salir de la casa bajo el pretexto de una consulta médica de rutina, falsificando un certificado. El trayecto hasta la casa de doña Mariana fue una mezcla de ansiedad creciente y euforia contenida, una montaña rusa de emociones. Al llegar, la visión de Lucía, con un pequeño pastel de cumpleaños y un sombrero de fiesta desaliñado en la cabeza, hizo que las lágrimas de Valeria rodaran libremente, cálidas e incontrolables. El abrazo fue apretado, lleno de añoranzas acumuladas y promesas silenciosas de que todo estaría bien. Lucía, con sus ojos brillantes y llenos de alegría, no soltaba a su madre, llenándola de besos y preguntas inocentes. Valeria pasó algunas horas preciosas con su hija, cantando feliz cumpleaños con la voz entrecortada, contando historias e intentando absorber cada segundo de aquel reencuentro, cada toque, cada sonrisa. Era un bálsamo para su alma herida, un recordatorio del por qué estaba pasando por todo aquello, del propósito de su sacrificio. Sin embargo, la alegría de la visita fue brutalmente interrumpida, como un sueño que se desvanece. Al regresar a la mansión, Valeria fue confrontada por una Elodie furiosa, con los ojos chispeantes de rabia y traición. ¿Dónde estabas, Valeria? Pensé que tenías una consulta médica, gritó Elodie, con la voz cortante como un látigo. Sé que fuiste a ver a tu hija. Rompiste el contrato. Rompiste la confianza que depositamos en ti. Valeria intentó explicarse, balbuceando disculpas y justificaciones, pero Elodie no escuchó, su furia era incontrolable. Eres una irresponsable. ¿Cómo te atreves a poner en riesgo a mis hijos por un capricho sentimental? No tienes idea de lo que puedes perder, de lo que está en juego. La amenaza era clara, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, un miedo helado. La humillación de ser reprendida como una niña, el dolor de ver su amor materno cuestionado y disminuido, era excruciante, una tortura psicológica. Andrés, que estaba presente, observaba la escena en silencio, su rostro una máscara de incomodidad e impotencia, pero no intervino, no dijo una palabra en defensa de Valeria. Todavía conmocionada por la humillante reprimenda de Elodie, Valeria recibió una llamada de Camila que la dejó en shock, un golpe aún más duro. Valeria, necesito contarte algo. Es sobre Mateo. La voz de Camila estaba entrecortada, vacilante, como si tuviera miedo de dar la noticia. Lo vi. No está trabajando. Está con otra persona. El corazón de Valeria se heló, un presentimiento terrible la invadió. ¿Quién? Logró preguntar, con la voz casi inaudible, apenas pudiendo respirar. Con Juliette. Esa amiga tuya del trabajo. Los vi juntos, en un restaurante elegante, de la mano, riendo. La noticia golpeó a Valeria como un rayo, un trueno que la dejó aturdida. ¿Juliette? Su amiga de años, confidente, a quien había confiado sus miedos y esperanzas, sus angustias más profundas. Y Mateo, que debería estar luchando para resolver la situación, para salvarlos, estaba disfrutando de un romance secreto, viviendo una vida de lujo y traición. La traición era doble, profunda, y el dolor que sintió fue aún más intenso que la pérdida del apartamento, que la humillación del embargo. No era solo el dinero, no era solo la humillación, era la ruptura de toda la confianza, de todo el amor que ella había depositado en él, de toda la amistad que ella valoraba. El mundo de Valeria se derrumbó una vez más, en 1000 pedazos, y se encontró sola, embarazada de gemelos para extraños, con su esposo traicionándola con una amiga, y la seguridad de su hija aún incierta, flotando como una amenaza constante. La revelación de la traición de Mateo con Juliette fue un terremoto emocional para Valeria, un sismo que desestructuró lo que quedaba de su fe en las personas. No era solo la infidelidad, la ruptura del pacto conyugal, sino la ruptura de una amistad de años, la violación de una confianza que ella consideraba inquebrantable, sagrada. Juliette, su confidente, a quien había desahogado sus dificultades con Mateo, su desesperación por perder el apartamento, su impensable decisión de ser madre de alquiler, ahora se revelaba como una traidora. La imagen de Mateo y Juliette juntos, de la mano, riendo en un restaurante, se grabó en la mente de Valeria como una cicatriz profunda, una herida que no cicatrizaría fácilmente.
El dolor era tan intenso que opacaba incluso la nostalgia de Lucía por unos instantes, un luto por una vida que ella creía tener. Se sintió doblemente traicionada, doblemente humillada, y la rabia, antes contenida, antes una brasa adormecida, comenzó a burbujear en su interior, mezclada con una tristeza abrumadora, un sentimiento de abandono total. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso, una batalla interna que ella libraba sola. Valeria intentaba mantener la compostura en la mansión, exhibiendo una fachada de normalidad, pero su interior estaba en ruinas, destrozado. Con cada ultrasonido, con cada movimiento de los bebés en su vientre, la complejidad de su situación se intensificaba, el dilema moral se profundizaba. Estaba llevando la vida de otros, de extraños, mientras su propia vida se desmoronaba en traiciones y abandonos, en pérdidas irreparables. Andrés, percibiendo el cambio en el humor de Valeria, la tristeza en sus ojos, intentaba acercarse con más frecuencia, con una delicadeza que la sorprendía. Le traía libros sobre maternidad, preguntaba sobre sus deseos, sobre sus miedos, e incluso compartía algunas de sus propias aprensiones sobre la paternidad, sobre el futuro. Había una vulnerabilidad en Andrés que Valeria nunca había imaginado, un lado humano, sensible, que Elodie parecía ignorar o despreciar completamente. Esta conexión sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a formarse entre ellos, un lazo de comprensión mutua, de apoyo silencioso, en medio del caos que los rodeaba. El embarazo avanzaba, y con él, las complicaciones. Una tarde lluviosa y sombría, mientras Valeria estaba sola en la mansión, sintió un dolor agudo y repentino, una punzada que la hizo doblarse. El pánico se apoderó de ella, un miedo helado de que algo anduviera mal con los bebés. Llamó a la doctora Daniela, quien la orientó a ir inmediatamente al hospital, sin perder un segundo. Andrés, que estaba en una reunión importante, fue avisado y corrió a encontrarla, abandonando todo. En el hospital, los médicos confirmaron un principio de trabajo de parto prematuro, una amenaza real para la vida de los gemelos. Valeria fue internada deprisa, y la noticia de los gemelos en riesgo los sacudió a todos, especialmente a Andrés. Elodie, al saberlo, llamó a Andrés, no para preguntar por Valeria o los bebés, sino para quejarse de los problemas que la situación estaba causando en su agenda social, en sus compromisos. Andrés, por primera vez, reaccionó con irritación, colgando el teléfono abruptamente, una señal de su creciente frustración con su esposa. Mientras Valeria estaba en el hospital, luchando por mantener a los bebés en su vientre, la tensión entre Andrés y Elodie alcanzó un punto crítico, un clímax de desacuerdo. Andrés pasaba horas al lado de Valeria, conversando, intentando calmarla, leyéndole, ofreciéndole un consuelo que ella no encontraba en nadie más. Demostraba una preocupación genuina por el bienestar de ella y de los bebés, algo que Elodie parecía incapaz de sentir, de expresar. En una de esas visitas, Andrés recibió una llamada urgente, y su rostro palideció, el color desapareciendo de sus facciones. Valeria, yo sufrí un accidente. Mi coche. Necesito irme, dijo, con voz temblorosa, la mirada distante, como si estuviera en shock. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, antes de que pudiera preguntar algo, él se fue, apurado. Horas después, la doctora Daniela entró en la habitación de Valeria, con el rostro grave, los ojos llenos de tristeza. Valeria, Andrés, él sufrió un grave accidente de coche. Está en coma. El pronóstico es incierto, muy delicado. El mundo de Valeria se detuvo, girando en cámara lenta. No era solo el padre de los bebés, sino el hombre que, de alguna manera, se había convertido en un punto de apoyo en su soledad, un amigo inesperado. La noticia del accidente de Andrés y su estado de coma sumió la mansión en un silencio fúnebre, un clima de luto anticipado. Elodie, en lugar de demostrar preocupación o tristeza, parecía más irritada con la situación, con la inconveniencia que esto representaba para ella. Se negaba a visitar a Andrés en el hospital, alegando que no soportaba verlo de esa manera, que la visión la perturbaba. En una conversación fría y calculadora con Valeria, Elodie reveló su verdadera cara, su crueldad. Valeria, si Andrés muere, ya no tendremos necesidad de estos bebés.
¿Entiendes? ¿Verdad? Podemos deshacernos de ellos. Nadie necesita saberlo, será un secreto. Las palabras de Elodie fueron un shock brutal, un puñetazo en el estómago de Valeria. ¿Deshacerse? Estaba hablando de vidas, de sus propios hijos, de seres humanos. Valeria sintió un odio profundo y una determinación inquebrantable, una fuerza que no sabía que poseía. No, no voy a hacer eso. No voy a tocar ni un pelo de estos bebés, respondió Valeria, con la voz firme, a pesar del temblor en su cuerpo, de la rabia que la consumía. En ese momento, la conexión con los gemelos se solidificó, convirtiéndose en un lazo inquebrantable. No eran solo un contrato, eran vidas que ella protegería con todas sus fuerzas, costara lo que costara, incluso si eso significaba enfrentar a Elodie. La rotunda negativa de Valeria a deshacerse de los bebés fue un parteaguas, un punto de no retorno en su viaje. En ese momento crucial, ya no era solo una madre de alquiler, una mujer cumpliendo un contrato, era una protectora feroz, una leona defendiendo a sus crías con la fuerza de un instinto ancestral. La amenaza de Elodie, en lugar de intimidarla o hacerla retroceder, encendió una llama de resistencia inquebrantable en su corazón, un coraje que no sabía que poseía. Sintió que, a pesar de todas las adversidades, de todas las pérdidas y traiciones, tenía un propósito mayor, una responsabilidad que iba mucho más allá de las cláusulas de un contrato. Los gemelos en su vientre, que antes eran un dilema moral y emocional, ahora eran la personificación de su fuerza, de su lucha, de su dignidad. La mansión, antes un lugar de opresión y soledad, se convirtió en el campo de batalla de su dignidad, el escenario de su resistencia. Andrés permaneció en coma por semanas, y la mansión, antes solo fría e impersonal, ahora era un mausoleo de incertidumbres, un lugar donde la esperanza parecía haber muerto. Elodie, después del intento frustrado de manipular a Valeria y de deshacerse de los bebés, se alejó completamente, sumergida en su propio mundo de superficialidad y egoísmo. Pasaba los días en lujosos salones de belleza, eventos sociales de la alta sociedad y reuniones con abogados, siempre con una expresión de aburrimiento e impaciencia, como si la enfermedad de su esposo fuera un mero inconveniente. Valeria, por otro lado, sentía una extraña y profunda necesidad de estar cerca de Andrés, una conexión que la impulsaba. Visitaba el hospital diariamente, se sentaba al lado de su cama, conversaba con él en voz baja, le contaba sobre los bebés, sobre Lucía, sobre la vida allá afuera, sobre el mundo que le esperaba. Leía libros, cantaba canciones de cuna para los gemelos en su vientre, y de alguna manera, sentía que su voz, su presencia, podría alcanzar a Andrés, traerlo de vuelta del abismo del coma. Una tarde gris y lluviosa, mientras Valeria leía un libro a Andrés, con voz suave y melodiosa, sintió un ligero apretón en su mano, un movimiento casi imperceptible. Sus ojos se abrieron de shock y esperanza. Él se había movido. Llamó a la enfermera, y en pocos minutos, el equipo médico estaba en la habitación, evaluando la situación con urgencia. Andrés estaba despertando. La noticia se extendió rápidamente por los pasillos del hospital, pero la alegría fue atenuada por la dura realidad, una verdad cruel. Andrés había despertado, pero estaba parapléjico. El accidente había dañado su médula espinal de forma irreversible, y los médicos no daban muchas esperanzas de que volvería a caminar, de que tendría una vida normal. La noticia sumió a Andrés en una profunda depresión, un abismo de desesperación. El arquitecto brillante, el hombre que construía sueños y rascacielos, ahora estaba atrapado en su propio cuerpo, su mente atormentada por la pérdida de su movilidad y de su identidad, de todo lo que él era. Elodie, al enterarse de la paraplejía de Andrés, reaccionó con una mezcla de repulsión y cálculo frío, sin ningún rastro de compasión. Lo visitó una única vez en el hospital, y sus palabras fueron crueles, afiladas como cuchillos. Ahora eres un inútil, Andrés. ¿Qué haremos contigo? ¿Y con esos bebés? No voy a pasar mi vida cuidando a un inválido, a un peso muerto. Las palabras de ella fueron como cuchillos, cortando la poca esperanza que Andrés aún tenía, desgarrando su alma. Se encerró en sí mismo, negándose a comer, a hacer fisioterapia, a luchar por la vida. Valeria, que presenció la escena, escondida detrás de la puerta,
sintió una profunda compasión por Andrés, un dolor que la afectó en lo más profundo del alma. Vio el dolor en sus ojos, la humillación de ser tratado de esa forma por su propia esposa, la mujer que debería amarlo y apoyarlo. En ese momento, Valeria decidió que no lo abandonaría, que estaría a su lado, costara lo que costara. Valeria asumió el papel de cuidadora de Andrés, no por obligación contractual, no por un deber impuesto, sino por una elección genuina, por un impulso del corazón. Pasaba horas con él, no solo ayudándolo con las necesidades físicas, con los ejercicios y la higiene, sino, principalmente, con las emocionales. Lo escuchaba con atención, lo animaba con palabras de fuerza, le recordaba su talento innegable, sus proyectos ambiciosos, los hijos que estaban en camino, que lo necesitaban. Lo empujaba en su silla de ruedas por los jardines de la mansión, mostrándole el sol, las flores, la vida que aún existía allá afuera, la belleza del mundo. Lentamente, con la paciencia y la persistencia incansable de Valeria, Andrés comenzó a reaccionar, a salir de su caparazón. Empezó a comer, a hacer la fisioterapia con más empeño, a vislumbrar una pequeña chispa de esperanza en su futuro. La presencia de Valeria, su voz suave, su mirada de apoyo y comprensión, eran el único bálsamo para su alma herida, la única luz en su oscuridad. Con cada pequeño progreso de Andrés, Valeria sentía una victoria, un propósito que la llenaba, que daba sentido a su propio dolor. La presencia constante de Valeria en la vida de Andrés comenzó a obrar un milagro lento, pero perceptible, un renacimiento gradual que nadie esperaba. Las sesiones de fisioterapia, antes una carga dolorosa y sin sentido para él, se convirtieron en momentos de compartir, de conversaciones profundas y de pequeñas victorias diarias. Valeria no solo lo ayudaba con los ejercicios, con la repetición exhaustiva de los movimientos, sino que lo motivaba con historias inspiradoras, con la promesa de los hijos que estaban en camino, con la visión de un futuro que él había abandonado en su depresión. Le recordaba su pasión por la arquitectura, trayéndole revistas y libros sobre nuevos proyectos, reavivando la llama creativa que la depresión casi había apagado, que la desesperación había sofocado. Andrés, antes recluso, amargado y sin esperanza, comenzó a sonreír nuevamente, una sonrisa débil al principio, casi imperceptible, pero que ganaba fuerza y sinceridad cada día, iluminando su rostro. La conexión entre ellos se profundizaba, construida sobre la vulnerabilidad compartida, la compasión mutua y un respeto que trascendía las circunstancias, que iba más allá de cualquier contrato. Mientras Andrés emergía lentamente de su oscuridad, de su abismo personal, Élodie se alejaba aún más, sumergida en sus propios planes egoístas y oscuros. Valeria notaba las ausencias prolongadas de Élodie, las llamadas susurradas en rincones escondidos de la mansión, la forma en que evitaba cualquier mención a Andrés o a los bebés, como si no existieran. La frialdad de Élodie era un contraste flagrante con el calor y la complicidad que se desarrollaban entre Valeria y Andrés, una dicotomía que se hacía cada vez más evidente. Una tarde, mientras pasaba por uno de los pasillos, Valeria escuchó una conversación de Élodie por teléfono, en voz baja, pero lo suficientemente audible para que las palabras llegaran a sus oídos. Sí, el divorcio será lo más rápido posible. ¿Y la fortuna? La fortuna será toda mía. Él es un inválido ahora, no tiene cómo luchar, no tiene cómo defenderse. Las palabras de Élodie fueron un shock, un puñetazo en el estómago de Valeria. No solo estaba abandonando a Andrés en su momento de mayor fragilidad, estaba planeando robar su fortuna, aprovechándose de su condición vulnerable, de su incapacidad para defenderse. La crueldad de Élodie era aún más profunda y calculadora de lo que Valeria imaginaba, revelando un alma sombría y sin escrúpulos. El embarazo de Valeria avanzaba hacia el tercer trimestre, y la barriga, ahora enorme con los gemelos, era un testimonio visible de su viaje, de su sacrificio. Con cada patada, con cada movimiento de los bebés en su vientre, el vínculo con ellos se hacía más fuerte, más inquebrantable, más visceral. Sentía una mezcla de alegría y aprensión, sabiendo que el momento de la separación se acercaba, pero también sintiendo una profunda conexión con aquellas vidas que llevaba, un lazo que no conseguiría romper. Andrés, por su parte, estaba cada vez más involucrado, más presente. Tocaba la barriga de Valeria con cariño, conversaba con los bebés en voz baja,
y sus ojos brillaban con una esperanza renovada, con la promesa de un futuro. Había encontrado un nuevo propósito, una razón para luchar, para vivir, y esa razón eran sus hijos y la mujer que los llevaba, la mujer que lo había rescatado de la oscuridad. La rehabilitación de Andrés era un proceso arduo, doloroso y demorado, pero él estaba determinado, movido por una fuerza interior que lo impulsaba. Con la ayuda incansable de Valeria y de un equipo de fisioterapeutas dedicados, comenzó a hacer progresos impresionantes, superando las expectativas de los médicos. Primero, pequeños movimientos en las piernas, luego, la capacidad de sentarse sin apoyo, de mantener el equilibrio, y, finalmente, con la ayuda de un andador, los primeros pasos vacilantes, tambaleantes, pero llenos de significado. Cada paso era una victoria, un testimonio de su fuerza de voluntad inquebrantable y del apoyo incansable de Valeria, que estaba siempre a su lado. La mansión, antes un lugar de desesperación y soledad, ahora era escenario de superación, de renacimiento. Andrés miraba a Valeria con una gratitud que iba más allá de las palabras, una mirada que expresaba no solo reconocimiento, sino un afecto profundo y creciente, un amor que florecía en medio de la adversidad. Una noche, mientras Andrés y Valeria estaban en el jardín, observando las estrellas que brillaban en el cielo oscuro, él se abrió sobre el accidente, revelando un secreto que lo atormentaba. Valeria, yo recuerdo algo. No fue un accidente. Fui empujado. Alguien cortó los frenos de mi coche. Las palabras de Andrés fueron un shock, un rayo que la golpeó de lleno. ¿Un asesinato? Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, un miedo helado. ¿Quién haría una cosa así, Andrés?, preguntó, con la voz temblorosa, casi inaudible. Él dudó, la mirada distante, perdida en sus recuerdos. No lo sé. Pero siento que hay algo muy mal. Y Elodie. Ella estaba tan extraña antes del accidente, tan distante, tan fría. La sospecha flotaba en el aire, pesada y sombría, como una nube de tormenta. Valeria percibió que la telaraña de intrigas y peligros era mucho más compleja de lo que imaginaba, que la superficie de lujo escondía una oscuridad profunda, y que la vida de Andrés, y quizás la de ella y la de los bebés, todavía estaba en riesgo, bajo la mira de un enemigo oculto. La confesión de Andrés sobre el accidente, la sospecha aterradora de que los frenos fueron cortados deliberadamente, lanzó una sombra aún más densa y siniestra sobre la mansión, transformando el lujo en un escenario de suspenso. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, un frío que la hizo temblar. La crueldad de Elodie, que antes parecía limitada a la frialdad emocional y al egoísmo, ahora se revelaba potencialmente criminal, con la capacidad de quitar una vida. La vida de Andrés había sido deliberadamente puesta en riesgo, y la posibilidad de que Elodie estuviera involucrada era aterradora, una verdad que la soqueaba profundamente. Valeria y Andrés comenzaron a conversar en susurros, intercambiando miradas significativas, conscientes de que necesitaban ser cautelosos, de que las paredes tenían oídos. La mansión, antes un refugio de lujo y aparente seguridad, se transformó en un escenario de intrigas, donde cada paso, cada palabra, cada gesto, podría ser observado, interpretado, usado contra ellos. Andrés, con la mente más clara y el cuerpo respondiendo de forma sorprendente a la fisioterapia, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas, como un detective particular. Recordaba una discusión acalorada con Elodie la noche anterior al accidente, sobre una inversión financiera de alto riesgo que la había rechazado y que ella insistía en hacer, una suma exorbitante de dinero. También recordaba a un mecánico que Elodie había contratado recientemente para revisar sus coches, un hombre que él nunca había visto antes, con una mirada evasiva y una postura sospechosa. Valeria, por su parte, comenzó a observar a Elodie con una mirada más atenta, notando las llamadas secretas que hacía en voz baja, las salidas apresuradas y sin explicación, y la forma en que evitaba cualquier contacto visual con Andrés, como si estuviera escondiendo algo. La telaraña de mentiras y traiciones comenzaba a desvelarse, revelando un plan mucho más siniestro y elaborado de lo que ellos podrían imaginar, un esquema de asesinato y robo. El embarazo de Valeria estaba en sus etapas finales, y la expectativa de los gemelos era palpable, una mezcla de ansiedad y alegría. Andrés, ahora capaz de moverse con más autonomía,
de caminar con la ayuda de un andador, pasaba horas en la habitación de los bebés, que Valeria había decorado con cariño y simplicidad, transformándola en un nido acogedor. Montaba las cunas con cuidado, organizaba la ropita minúscula, y hablaba con los bebés en su vientre, prometiéndoles un futuro de amor y seguridad, una vida feliz. Con cada gesto, con cada palabra, el vínculo entre Andrés y Valeria se fortalecía, transformándose en algo que iba mucho más allá de la gratitud o la compasión. Era un amor que nacía de la adversidad, de la superación, de la construcción de una nueva familia en medio de los escombros de sus vidas pasadas, un amor que los unía de forma inquebrantable. Mientras la conexión entre Valeria y Andrés florecía, el esposo de Valeria, Mateo, reapareció de forma inesperada y amenazadora, como un fantasma del pasado. Había descubierto sobre el embarazo de Valeria y sobre la fortuna de Andrés, informaciones que lo dejaron furioso y codicioso. Impulsado por la desesperación y la envidia, Mateo invadió la mansión una noche, con los ojos inyectados de rabia, exigiendo dinero a Valeria. «Estás llevando a los hijos de un millonario, Valeria. Tengo derecho a una parte de eso. Fui yo quien te puso en esta situación, después de todo», gritó, con la voz cargada de resentimiento y de una falsa superioridad. Valeria intentó argumentar, explicar la situación, pero Mateo estaba fuera de sí, sus ojos fijos en la riqueza que él creía ser suya por derecho, por haber sido el causante de toda la desgracia. Andrés, que estaba en el piso de arriba, escuchó la conmoción y bajó con dificultad, confrontando a Mateo con una valentía que sorprendió a todos. El enfrentamiento entre Andrés y Mateo fue tenso y explosivo, un choque de voluntades y de historias. Mateo, ciego por la codicia y el odio, no se intimidó con la presencia de Andrés, que aún estaba frágil, pero determinado. «¿Crees que puedes robar a mi mujer y a mis hijos, inválido?», vociferó Mateo, con la voz llena de odio y desprecio. Andrés, a pesar de su condición física, mantuvo la calma, su voz firme y cargada de autoridad. «Valeria no es tu propiedad, Mateo. Y estos son mis hijos. Sal de aquí ahora, o llamaré a la policía y te arrepentirás amargamente». La amenaza de Andrés, aunque dicha con serenidad, llevaba una fuerza innegable, una determinación que Mateo no esperaba. Mateo, percibiendo que no conseguiría lo que quería en ese momento, retrocedió, pero no sin antes lanzar una mirada de venganza a Valeria, una mirada que prometía retribución. «Te arrepentirás de esto, Valeria. Tú y tus bebés. Volveré y tomaré lo que es mío». La amenaza velada de Mateo dejó a Valeria en pánico, un miedo helado que la paralizó. Sabía que él era capaz de todo, y la seguridad de sus hijos, y ahora la de Andrés, estaba nuevamente en riesgo, más que nunca. La amenaza de Mateo pendía sobre Valeria como una nube oscura y cargada de tormenta, y cada día que pasaba, la ansiedad aumentaba, corroyendo su paz. Sabía que él era impredecible, un hombre sin escrúpulos, y que, movido por la desesperación, la envidia y la codicia, podría hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. La seguridad de Lucía, de los gemelos que llevaba en su vientre e incluso de Andrés estaba en riesgo inminente, una espada sobre sus cabezas. Andrés, por su parte, estaba decidido a proteger a Valeria y a sus hijos, a cualquier costo. Intensificó su investigación sobre el accidente, usando sus contactos y su inteligencia aguda para desentrañar la verdad detrás de la trama de Élodie. Con cada nuevo descubrimiento, la telaraña de mentiras de Élodie se hacía más evidente, revelando un plan meticuloso y cruel para deshacerse de Andrés y heredar su fortuna, sin ningún remordimiento. El embarazo de Valeria estaba en su punto más crítico, el 9º mes, y los gemelos estaban casi listos para nacer, ansiosos por venir al mundo. Con cada contracción, con cada movimiento de los bebés, Valeria sentía la proximidad del parto y la inminente separación, una mezcla agridulce de emociones. Sin embargo, el vínculo con Andrés se había vuelto inquebrantable, una conexión profunda que los unía. Pasaban horas juntos, planeando el futuro, soñando con una vida donde pudieran criar a los hijos juntos, libres de las sombras del pasado, de las traiciones y de las amenazas. Andrés se había convertido en el puerto seguro de Valeria, el hombre que la veía no como un útero alquilado, sino como una mujer fuerte, valiente y digna de amor, de respeto. El amor entre ellos,
nacido del dolor, de la superación y de la complicidad, era un faro de esperanza en medio de la tormenta que los rodeaba, una luz que guiaba sus pasos. La verdad sobre el accidente de Andrés salió a la luz de forma dramática y choqueante, revelando la extensión de la crueldad de Élodie. Con la ayuda de un detective particular que él había contratado secretamente, un profesional experimentado y discreto, Andrés obtuvo pruebas irrefutables, grabaciones de conversaciones de Élodie con el mecánico, extractos bancarios de pagos sospechosos hechos en efectivo e incluso testimonios de empleados que habían visto a Élodie manipulando el coche de Andrés días antes del accidente. La revelación fue devastadora. Élodie no solo había planeado el accidente, sino que también estaba en contubernio con un amante, un hombre inescrupuloso que ella pretendía usar para deshacerse de Andrés y asumir el control de su fortuna, de su imperio. La crueldad de Élodie era aún más choqueante de lo que ellos podrían imaginar, revelando un alma sombría y sin ninguna humanidad. En medio de este descubrimiento abrumador, lo inesperado sucedió, un golpe aún más cruel. Mateo, consumido por la rabia, la codicia y el deseo de venganza, ejecutó su amenaza. Una noche de tormenta, con rayos cortando el cielo y truenos resonando, invadió la mansión nuevamente, esta vez con la intención de secuestrar a Valeria y a los bebés, para extorsionar a Andrés. Estaba acompañado de 2 matones, hombres brutales y sin escrúpulos que no dudaron en usar la fuerza. Valeria, ya en trabajo de parto, sintiendo las primeras contracciones fuertes, fue arrastrada fuera de la casa, mientras Andrés, aún frágil, pero con una fuerza interior sorprendente, intentaba impedirlos. «Suéltenla. No la toquen», gritó Andrés, su voz llena de desesperación y furia, pero fue contenido por los matones, que lo inmovilizaron. Mateo, con una sonrisa sádica y victoriosa, arrastró a Valeria a un coche, exigiendo un rescate exorbitante a Andrés. «Si quieres ver a tus hijos y a tu mujer vivos, prepara una fortuna, Andrés. Y no llames a la policía, o morirán». Valeria fue llevada a un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar sucio y precario, donde el viento aullaba por las rendijas. Las contracciones se intensificaban, y el miedo de dar a luz en un lugar tan insalubre, bajo la mira de hombres peligrosos, era abrumador, un terror que la consumía. Mateo, en su furia y desesperación, administró una sustancia a Valeria, algo para acelerar el parto y aumentar la presión sobre Andrés, una crueldad sin límites. Valeria sintió su cuerpo debilitarse, su visión emborronarse, pero su mente estaba enfocada en proteger a los bebés, en mantenerlos seguros. Mientras tanto, Andrés, impulsado por un amor y una furia que nunca había sentido antes, logró liberarse de los matones, y con una fuerza que parecía venir de otro lugar, de una fuente divina, se levantó. Ya no estaba parapléjico, la adrenalina, la desesperación, el amor por Valeria y sus hijos lo impulsaron a moverse, a luchar, a correr. Sabía que no había tiempo que perder, que cada segundo era crucial para salvar a su familia. La visión de Andrés levantándose, impulsado por una fuerza que desafiaba la lógica y la medicina, fue un testimonio del poder abrumador del amor y la desesperación. Ya no era el hombre fragilizado por la paraplejía, el arquitecto atrapado en su propio cuerpo, era un héroe, un guerrero, movido por un instinto primal de proteger a su familia, de salvar las vidas que tanto amaba. Con la ayuda del detective particular que ya estaba investigando a Élodie y que había sido alertado por Andrés sobre la amenaza inminente de Mateo, siguieron el rastro de los secuestradores, una carrera frenética contra el tiempo. Con cada kilómetro recorrido, con cada pista encontrada, la urgencia aumentaba. Valeria, en el viejo almacén abandonado, sentía las contracciones intensificarse, volviéndose más dolorosas y frecuentes, y la sustancia administrada por Mateo comenzaba a hacer efecto, acelerando el parto de forma peligrosa, poniendo su vida y la de los bebés en riesgo. El miedo de perder a los bebés, de no conseguir protegerlos, de fallar en su misión, era una agonía que la consumía, un dolor que superaba lo físico. Mientras Andrés y el detective se acercaban al almacén, Valeria luchaba por mantener la conciencia, por no desmayarse en medio del dolor y el pánico. Los matones de Mateo, nerviosos por la demora en el rescate y con la situación volviéndose incontrolable, discutían entre sí, aumentando el caos y la tensión en el ambiente. Mateo, en su paranoia y codicia ciega,
No percibía la gravedad de la situación de Valeria, enfocado solo en el dinero que esperaba extorsionar a Andrés, ajeno al sufrimiento de su exesposa. Con cada contracción, Valeria sentía un dolor punzante, un desgarro en su cuerpo, y el sudor frío le corría por el rostro, mojando su cabello. Sabía que los bebés estaban en peligro, que cada minuto contaba, y su única esperanza era que Andrés llegara a tiempo, que la salvara. Susurraba palabras de aliento a los gemelos en su vientre, prometiéndoles que lucharía hasta el último aliento, que no los abandonaría. El rescate fue explosivo, un torbellino de acción y adrenalina. Andrés, con una determinación feroz y una fuerza que parecía sobrehumana, invadió el almacén, seguido de cerca por el detective, que actuaba con precisión. El enfrentamiento con Mateo y sus matones fue brutal, una lucha desesperada por la vida. Andrés, a pesar de su recuperación reciente y aún incompleta, luchó con una ferocidad sorprendente, movido por la imagen de Valeria en sufrimiento, por la amenaza a sus hijos. El detective, entrenado para situaciones de riesgo, neutralizó a los matones con agilidad y técnica, mientras Andrés se lanzaba para proteger a Valeria, interponiéndose entre ella y el peligro. Mateo, en un último acto de cobardía y desesperación, intentó huir, pero fue interceptado e inmovilizado por el detective, quien lo esposó. La escena era caótica, con gritos, ruidos de lucha, el sonido de la sirena de la policía acercándose y el llanto ahogado de Valeria, que estaba al borde del parto, exhausta y aterrorizada. Valeria estaba en estado crítico, al borde del colapso. El parto de emergencia era inminente, y las sustancias administradas por Mateo habían puesto la vida de ella y de los bebés en grave riesgo, acelerando el proceso de forma peligrosa. Andrés, con la ayuda del detective, logró llevarla fuera del almacén, donde un equipo médico de emergencia, alertado por el detective, ya esperaba, listo para actuar. La ambulancia corrió hacia el hospital a alta velocidad, y Andrés sostenía la mano de Valeria con fuerza, susurrando palabras de amor y aliento, prometiendo que todo estaría bien. Él estaba allí, a su lado, siendo testigo de la fuerza y la valentía de la mujer que se había convertido en el centro de su mundo, la madre de sus hijos. En el hospital, el equipo médico actuó rápidamente, con precisión y urgencia, luchando para salvar a Valeria y a los gemelos, en una batalla contra el tiempo. Después de horas de agonía e incertidumbre, de espera angustiante en los pasillos del hospital, la noticia finalmente llegó, trayendo alivio y alegría. Los gemelos habían nacido. Un niño y una niña, pequeños, pero fuertes, con un llanto vigoroso que llenó el ambiente. Valeria estaba exhausta, pero viva, y los bebés, aunque prematuros, estaban estables, respirando por cuenta propia. Andrés, al ver a sus hijos por primera vez, sintió una emoción abrumadora, un amor que lo llenó por completo. Los tomó en sus brazos, las lágrimas rodando por su rostro, y les prometió un futuro de amor, seguridad y felicidad. La vida de Valeria y de los bebés había sido salvada, y la familia que ellos estaban construyendo, nacida del dolor, de la superación y del amor, estaba finalmente completa. Élodie, por su parte, fue arrestada por su implicación en el accidente de Andrés y en el secuestro, sus maquinaciones finalmente desveladas y castigadas por la justicia. Mateo fue confrontado con las consecuencias de sus acciones, enfrentando la justicia por sus crímenes de secuestro, extorsión y agresión, un destino merecido para su crueldad. 3 meses habían pasado desde el caos del secuestro y el milagro del parto de emergencia, un periodo de recuperación y de construcción de una nueva realidad. La vida de Valeria se había transformado radicalmente, como un renacimiento. Ya no era la mujer humillada y desesperada del inicio de la historia, sino una figura de fuerza inquebrantable, resiliencia admirable y un amor que desbordaba. Los gemelos, bautizados como Sebastián y Camila, eran la personificación de su victoria, pequeños milagros que llenaban la mansión de risas infantiles, de balbuceos y de un amor que se desbordaba en cada rincón. Lucía, que se había mudado a la mansión con Valeria, estaba radiante, finalmente teniendo a su madre cerca y 2 hermanitos para amar, para jugar, para cuidar. La casa, antes un lugar de frialdad e intrigas, ahora era un hogar vibrante, lleno de calor, afecto y la alegría contagiosa de una familia unida. Andrés, por su parte, se había recuperado completamente,
no solo físicamente, sino emocionalmente, renaciendo de las cenizas de su tragedia. La paraplegia, que parecía una sentencia cruel e irreversible, había sido superada por su fuerza de voluntad inquebrantable y por el apoyo incansable de Valeria, que nunca se rindió con él. No solo volvió a caminar, sino también a correr, a vivir con una intensidad y una gratitud que nunca había conocido antes, valorando cada movimiento, cada sensación. La experiencia casi fatal lo había transformado profundamente, mostrándole lo que realmente importaba en la vida: el amor verdadero, la familia, la capacidad de superar cualquier adversidad con fe y coraje. Se había convertido en un padre dedicado, un compañero amoroso y un hombre que valoraba cada instante, cada sonrisa, cada abrazo. Élodie fue condenada por su implicación en el accidente de Andrés y en el secuestro, enfrentando las severas consecuencias de su crueldad, codicia y falta de escrúpulos. Su fortuna fue confiscada, y perdió todo lo que había planeado robar, terminando en prisión, sin nada. Mateo, por su parte, fue arrestado y esperaba juicio por secuestro, extorsión y agresión, enfrentando una larga pena por sus crímenes atroces. La justicia, aunque tardía, había llegado para aquellos que causaron tanto dolor y sufrimiento, trayendo un sentido de reparación. Valeria sentía un alivio profundo, sabiendo que Lucía estaba finalmente segura, libre de las amenazas y de la sombra de su padre, que ya no podría hacerles daño. Una tarde soleada, en el jardín florido de la mansión, Andrés preparó una sorpresa inolvidable para Valeria. Con Sebastián y Camila en sus brazos, pequeños y sonrientes, y Lucía a su lado, con los ojos brillantes de curiosidad, se arrodilló ante Valeria, una sonrisa emocionada en su rostro, los ojos humedecidos. En su mano, un anillo simple, pero cargado de significado, un símbolo de su amor y compromiso. Valeria, tú me salvaste. Salvaste a mis hijos, salvaste mi vida. Me mostraste el verdadero significado del amor, de la familia, de la superación. No puedo imaginar mi vida sin ti, sin nuestros hijos. Acepta ser mi esposa, mi compañera, la madre de nuestra familia para siempre, construyendo un futuro juntos. Las palabras de Andrés fueron un bálsamo para el alma de Valeria, la recompensa por todo el dolor, todo el sacrificio, toda la lucha. Las lágrimas rodaron libremente por el rostro de Valeria, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora, de una felicidad que la llenaba por completo. Miró a Andrés, a sus hijos, a la vida que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, en medio de las ruinas, y sintió una paz profunda, una sensación de plenitud. Sí, Andrés. 1000 veces sí, respondió, con la voz entrecortada por la emoción, apenas pudiendo hablar. Andrés le puso el anillo en el dedo, y se abrazaron, sellando la unión de una familia reconstruida, más fuerte, más unida y más llena de amor que nunca. El sol poniente bañaba la escena con una luz dorada y cálida, y las risas de Sebastián, Camila y Lucía eran la banda sonora perfecta para aquel nuevo comienzo, para la promesa de un futuro brillante. La vida, en su imprevisibilidad y crueldad, puede arrancarnos el suelo, confrontarnos con traiciones y humillaciones que parecen insuperables, capaces de destruirnos. Pero es en la profundidad del dolor, en el abismo de la desesperación, donde descubrimos la verdadera fuerza que reside en nosotros, la capacidad de resistir y de luchar. La dignidad no se pierde en las caídas, en los momentos de debilidad, sino que se reafirma en el coraje de levantarse, de seguir adelante, de reconstruir. El amor verdadero, muchas veces, nace en los lugares más inesperados, floreciendo en medio de las ruinas, en medio de la adversidad, y la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino, recompensando la perseverancia, la fe y la esperanza en un nuevo amanecer.